Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo. Tardes, perdón, días. Todavía son días. ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse muy puntuales al tema del día de hoy. Hemos hablado ya en otras sesiones anteriores, si ustedes me han hecho el favor de seguir, hemos hablado ya en otras sesiones de este tema de comunicación verbal y no verbal, que es crítico de cara a una entrevista de trabajo. Vamos a hablar un poquito de su importancia, vamos a hablar un poquito de la disonancia, esto es cuando y hoy lo veíamos en el curso de la mañana de empleabilidad, cuando decíamos, ¿cómo le hago para hablar de tal tema en una entrevista de trabajo cuando no lo siento? ¿No? ¿Cómo le hago en esta incongruencia de decir algo, pero en realidad mi expresión no verbal me puede estar traicionando? Vamos a hablar de esto un poquito. Las reglas de la comunicación no verbal en la búsqueda de empleo. Capítulo 3. Hay dos webinar anteriores, búsquenlos por favor en el canal de YouTube. Gracias a quienes se han ido incorporando. Muchas gracias. Y bueno, arrancamos de manera muy puntual con el tema. Esta soy yo, por favor, para quienes es la primera vez que se conectan a estas sesiones. Bienvenidos, ojalá lo sigan haciendo martes y jueves. Eric, buenos días. Eric Reina, ¿yo te conozco? Sí, Leti, estuvimos ahí en un proceso para Gilead. Correcto. Mira ¿Cómo cómo. estás? Muy bien, qué gusto, qué gusto. Fíjate, Eric, que en estas sesiones he tenido la oportunidad de reconectar con gente que como tú en algún momento de mi vida profesional tuve algún contacto. Y aquí he vuelto a contactar a esta gente. Cintia es una de ellas y déjenme les platico que hace poco, rápido me salgo del tema. Me da mucho gusto cuando reconecto con la gente. Hace poco iba yo caminando en un Walmart en Cuernavaca con mi mamá y de repente veo a alguien y le digo, Mara, Leti. Y ya nos abrazamos, yo no sabía, yo nunca me percaté que ella había estado entrando a las sesiones de empleabilidad. Me dijo, por cierto, no te lo quise decir, no te quise molestar, pero ya estoy trabajando y entraba a todas tus sesiones. Y yo, oh, por Dios, a veces uno no se da cuenta de este impacto, pero bienvenido, Eric, háblame. Muchas gracias, gracias, Leti. Háblame, qué gusto saludarte. Ok, Sí, bien, pues ustedes ya saben, entonces algunos de ustedes ya saben quién soy. Quien quiera más información, por favor, búsquenme en las redes para que tengan un poquito más de información y vean por qué estoy haciendo esto y de dónde vengo, ¿vale? Siempre es importante. Acuérdense que yo siempre hablo de los tres grandes pilares de la empleabilidad. Si ustedes están buscando empleo, el foco, lo que ustedes tienen que trabajar adicional a toda su experiencia y todas estas cosas que ya sabemos que son importantes, tenemos que trabajar en las competencias, en las emociones y las creencias y en la comunicación verbal y no verbal. Evidentemente la pregunta a lo mejor dices, ay, Leti, ¿qué pilares vamos a trabajar hoy? Es, Comunicación verbal y no verbal. Pau, hace mucho no te veía como una hora. Ok, comunicación verbal y no verbal, sin lugar a duda, pero ¿tendrá que ver con creencias y emociones? El tema de hoy. Sí, también. Cintia, Están correlacionadas. ¿verdad que ahora que tomaste ya el curso ya te diste cuenta que sí? Ya voy mejorando, mi Leti. Tiene todo que ver con emociones y creencias, chicos. De verdad, quien esté buscando trabajo en el medio tradicional, sin darse cuenta de lo que van proyectando a lo largo de las entrevistas, están perdiendo oportunidades valiosas. No todo es experiencia y no todo es conocimiento. De eso, ese es mi objetivo, que ustedes hagan conciencia de que hay otros elementos que los van a acercar o los van a alejar de las vacantes. Y a veces son cosas que muchos no le dan importancia. En estos días, rápido les platico, en estos días me habló un director para hacerme llegar su currículum, etcétera, y le dije, oye, te invito a las sesiones de empleabilidad. Y su respuesta fue, Leti,
Tengo la experiencia suficiente para volverme a contratar. Cuando vi su currículum, llevaba más de un año sin encontrar empleo. Y yo dije, algún día te vas a dar cuenta que tu ego no te está ayudando. Algún día te vas a dar cuenta, de verdad, que algo te está faltando, porque no es normal, lo pongo entre comillas, que lleves un año. No se están dando cuenta que no es la experiencia, ni siquiera son los conocimientos, es algo más. De eso se trata, ¿ok? Vamos a trabajar hoy con estos dos pilares principalmente. Ay, vamos a divertirnos un rato. Vean este video. Mami, mañana tengo que ir disfraz de castor, ¿De qué? de castor. Es hermoso, siempre brilloso, quien escribe con sonrisa en el sol. Always existed, always needed, Yo amo este video, chicos. ¿Qué opinan? ¿Nos pasa en la vida? ¿Nos pasa en una entrevista? ¿Nos pasa en la cotidianidad, en lo cotidiano de la vida? ¿Nos ocurre? Así es, Pau. No era un castor, era un pastor. Un pastor. Yo amo este video, de verdad. Y cada vez que lo he visto 1000 veces y cada vez que lo veo, yo me río. Yo me río porque de verdad parece algo muy simple, pero la comunicación puede abrirnos una puerta o nos la puede cerrar o lo que entendemos puede ser completamente diferente a lo que estamos proyectando. Y eso, ojo con lo que voy a decir, eso, imagínense que tenemos a un reclutador enfrente de nosotros, ¿no? Y de repente nos comunicamos y se puede entender de manera diferente los mensajes. Esto es maravilloso y nos ocurre todos los días. Entonces, la importancia en los procesos de entrevista, la importancia en los procesos de contactar a la gente se vuelven algo crítico. Por eso es importante cuidar la comunicación a la hora de buscar. Yo creo que la comunicación se debe de cuidar en cualquier aspecto de la vida, pero si estoy buscando empleo, tengo que cuidarla mucho más. Tengo que ser muy efectivo en cómo comunico lo que verdaderamente deseo comunicar. Y esto es de manera verbal y de manera no verbal, para evitar que se entienda que queremos ser castores y no pastores. ¿Ok? Espero hayan disfrutado este video. ¿Qué es lo que ocurre en las entrevistas? Y por favor, reflexionemos un poquito y pregúntense. Estoy buscando empleo, perfecto. La mayoría de los profesionales se enfocan en cuidar su currículum. Yo siempre lo voy a decir. Todo mundo cuando comenzamos a estar en transición laboral, lo primero que pensamos es en el currículum. Yo no digo que no sea importante, ¿eh? Pero un currículum no les va a dar la contratación. Les va a abrir una puerta que es importante. Alguien a mí me dijo, yo quiero eso, Leti. Yo quiero que me abran muchas puertas. Y yo me quedé pensando, ¿y para qué quiere esta persona abrir tantas puertas cuando la entrevista les va a cerrar esas mismas puertas? Sí, el currículum es importante, pero la entrevista es el momento más importante del proceso. Es el momento en donde ustedes tendrán que demostrar por qué son el candidato ideal. Y esto lo van a hacer a través de la comunicación verbal y no verbal. Hoy en el curso que damos los martes y los jueves, hablábamos de la importancia de saber venderse en una entrevista. La entrevista es eso, es un proceso de ventas. Aquí hay mucha gente experta en ventas, en marketing.
Una entrevista es eso, me estoy vendiendo porque yo soy el mejor candidato que hay en el mercado y se lo tengo que decir. La manera en cómo se lo tengo que decir, esa es otra cosa. La mayoría se preocupa por el currículum y por preparar el qué voy a decir. Incluso he tenido candidatos que es obvio que sacaron la respuesta de un chat GPT, uno se da cuenta, pero de manera inmediata, o que se aprendieron la respuesta, o que traen ya respuestas muy bien elaboradas, pero que la comunicación no verbal no los acompaña. Preparamos el qué, pero muy pocos se preocupan por darse cuenta del cómo lo estoy diciendo. Y ahí está el tema, porque no todo es el qué, también es el cómo. Y el cómo pesa más que el qué digo. ¿Qué significa? Y lo veíamos hoy en la mañana. Yo les decía, imagínense, 8 de la mañana, estar en un curso, pues no me terminé de maquillar, ¿verdad? Y yo les decía, ay, chicas, qué gusto me da verlas tan temprano el día de hoy. Claro que no me la creen. Y esto nos ocurre en la entrevista, sí nos ocurre. Cuando el reclutador nos hace alguna pregunta que nos incomodó, entra mi descarrilador y comunico algo diferente. Entonces, no nos debemos de preocupar solo en el qué voy a decir. Tengo que preocuparme en el qué voy a decir. Por favor, este es la tercera sesión de comunicación. Hay 2 más que pueden encontrar en el canal de YouTube. Inscríbanse al canal y vean esas 2 sesiones donde hablamos mucho más también de la parte de comunicación verbal y no verbal. ¿Ok? Es muy común, y por favor, aquí hay muchos directores, estoy segura. Aquí hay mucha gente que ha hecho entrevista. Aquí hay mucha gente que ha participado en procesos de selección. Por favor, analicemos lo siguiente. Cuando estamos frente a una persona que estamos entrevistando y nos está narrando alguna situación laboral, algún proyecto, algo que haya hecho, ¿solo nos fijamos en qué nos está diciendo o también nos vamos a fijar en otros aspectos tales como actitudes? Yo se los he dicho, en mi experiencia, yo llevo muchos años en esto, y aquí hay gente que lo puede validar, los años que llevo en esto. La gran mayoría de las ocasiones, cuando yo llego con el hiring manager y le digo, a ver, aquí están todos los 3 candidatos finalistas, ya se evaluaron, ya se entrevistaron, como quiera que sea el proceso, ¿con cuál de los 3 te quedas? ¿A cuál seleccionas? Pocas veces se selecciona al que punteó más alto, porque acuérdense que yo les he enseñado que el proceso de entrevista se evalúa. Todo lo que ustedes dicen se transforma en un número. Todo absolutamente. ¿Ok? Entonces, nosotros los reclutadores podemos hacer una matriz en donde comparamos y determinamos un porcentaje de compatibilidad. Y ahí siempre va a haber un candidato que puntea más alto que otro. Cuando yo llego con el hiring manager y le digo, ¿con cuál de los 3 candidatos te vas a quedar? No siempre se queda el que puntea más alto. En muchas ocasiones el hiring manager dice, me sentí más cómodo con tal candidato. Creo que puedo trabajar con los 3, Leti, puedo trabajar, pero me siento más cómodo y quiero trabajar con fulano de tal. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué se les ocurre que pueda hacer? Simplemente por la actitud que muestra el candidato en la entrevista. Por el rapport que hizo Pau. Ujú. Por el rapport que hizo que tiene que ver con comunicación. Acuérdense que hemos hablado en esta sesión de que si eres rojo, que si eres azul, que es de verdad. ¿Y cuánto rapport hiciste tú como candidato? Ahí puede estar la decisión y tú ni cuenta te das. Entonces, tiene que ver actitud 1000%. Y yo lo veo en muchas ocasiones y muchos clientes me lo han dicho. Yo prefiero la actitud que el conocimiento. El conocimiento se adquiere, la actitud no. Y la actitud
te puede abrir una puerta o te la puede cerrar inmediatamente. Y ustedes no tienen ni idea de cuántos candidatos arrogantes, groseros, con un ego enorme he visto pasar. Y he visto pasar, y he visto pasar, y he visto pasar. Y así van a seguir, por un tema de actitud. Al final, las formas en cómo nos vamos a desenvolver en la entrevista va a tener un peso más importante. Y eso tiene que ver con comunicación no verbal. El problema de la comunicación no verbal o lo maravilloso de la comunicación no verbal es que es inconsciente. Y a veces, o no a veces, no lo podemos controlar. Eso es lo maravilloso, pero también ese es el reto, que lo voy a demostrar. Y es ahí donde tenemos que cuidarnos en una entrevista o prepararnos de cara a una entrevista. Por eso es que yo les he dicho siempre, grábense, están buscando trabajo, grábense, hagan preguntas, respondan las preguntas y grábense, escúchense, obsérvense, aprendan a observar la comunicación de la persona que los está entrevistando. No mentir, esa es regla de oro, no mentir. Prepararme para una entrevista no significa preparar respuestas. Yo nunca les voy a recomendar mentir. Prepararme para una entrevista es darme cuenta de lo que estoy transmitiendo, verbal y no verbal. Y no lo hacemos. Todo el mundo está metido en la red, buscando contactos, publicando. Algunos se sienten felices porque ahora son top boys. Te equivocaste de red. Vete a TikTok y hasta lana vas a sacar. ¿Cuál es tu objetivo? No lo pierdas. No lo pierdas. Hay gente que se dedica a publicar todos los días sin darse cuenta del mensaje que están mandando. Hay gente en la red, que es una red profesional, que comienzan a compartir aspectos de índole personal. Por ejemplo, comunicación no verbal, no se dan cuenta del impacto. Hay gente que se dedica a despotricar en contra de empresas en la red profesional sin darse cuenta de quién te está leyendo. Todo comunica. Absolutamente todo. Y tiene que ver con actitud 100%. Yo cuando veo a un candidato poner estos mensajes, y lo he dicho en muchos foros, de verdad tengan mucho cuidado. Empresa, entréname. Si no puedo, si no sé. Y yo me pregunto, ¿y cómo por qué? ¿Por qué? ¿Significa que capacitación es lo que salva a un candidato mal seleccionado porque no cubre el perfil? No, eso es dinero para la compañía. No. Empresa, dame oportunidades. A ver, ¿de verdad? Espero que nadie se moleste, espero que nadie se ofenda lo que voy a decir. Si alguien se ofende, le ofrezco una disculpa. Cuando yo veo un candidato que hace esta petición de desesperación, yo me cuestiono lo siguiente. Dices que eres muy bueno y dices que eres el mejor candidato. ¿Por qué estás gritando de esta manera tu desesperación? Si fueras tan bueno, ya estarías contratado, ¿no? No nos damos cuenta de lo que hacemos. No nos damos cuenta de cómo salimos a buscar empleo. Y este es un grito de desesperación que, perdónenme, para hacer hay que parecer congruencia. Si yo hago este grito de desesperación, yo no sé quién me está leyendo. Yo no sé cómo alguien, como el video que les acabo de mostrar, entiende que necesita un castor en lugar de un pastor. ¿Cómo lo va a interpretar el otro? No lo sé. ¿Me quiero exponer a eso? No lo hagan. Para hacer hay que parecer. Si yo de cara a un reclutador le estoy diciendo que soy un buen candidato, no puedo caer en esto. Cuiden lo que comunican en las redes. Cuiden estas actitudes, estos mensajes de verdad terribles. Ya sé
que los malos de la historia son los reclutadores y los headhunters, porque no me dan respuesta, porque no me llaman, porque no esto, porque no aquello. Y me pongo a despotricar comunicación. ¿Cuántos reclutadores creen ustedes que vean ese mensaje? ¿Qué estoy comunicando? No nos damos cuenta. Nos gana la emoción, nos gana el coraje, nos gana la actitud. Y la actitud, ya se los he dicho, me abre puertas o me las cierra. La actitud comunica. Cuidado con lo que estoy transmitiendo entonces, desde la red y en la entrevista. Y vamos a hablar de eso un poco. Por favor, analícenlo un poquito. Espero que nadie se me haya ofendido, lo digo con muy buena intención, con la intención de ayudarles. Y, perdón, nadie se los dice. Déjenme ser yo quien se los diga. Dentro de la comunicación tenemos varios elementos. Y lo hemos hablado ya no me voy a detener mucho en esto, vean las sesiones anteriores para que ustedes puedan tener mayor información. Lo que decimos y el cómo lo decimos sí son importantes. Pero también es importante otros aspectos tales como la voz, la entonación y la manera en cómo manejo toda la parte de mi comunicación en sonido. Si yo estoy siendo muy monótono, ¿qué va a pasar con el reclutador a los 10 minutos que lleva escuchándome? Lo voy a perder. Lo voy a aburrir. Si mi tonalidad es bajita o muy alta, estoy mandando información y no me doy cuenta. Ese es el tema, no me doy cuenta. Yo quiero que observen cuánto pesa hoy en comunicación lo que decimos, el qué. Solo el 7%. Significa entonces que yo como profesional en transición laboral puedo elaborar un diálogo y por muy bueno que esté el diálogo, al final tiene que ver con el qué digo. Pero si yo no cuido el cómo lo digo, si yo no cuido mi entonación, si yo no cuido mi ritmo en mi comunicación, si yo no cuido mi lenguaje corporal, por muy buen diálogo que traiga, se viene abajo todo. Y ahí es cuando los profesionales dicen, es que no sé qué está pasando conmigo, Leti. Por eso es que yo comienzo los programas de empleabilidad con un roleplay. Porque ese roleplay a mí me permite hacer un diagnóstico de cada uno de ustedes, pero al mismo tiempo a ustedes les permite darse cuenta. Este famoso feedback que todo el mundo pedimos, ¿no? Ahí lo tienes, en vivo y a todo color. Ve tu video. Y es maravilloso darse cuenta. Háganlo, grábense, de verdad. Y se van a dar cuenta de lo que no quieren ver, pero van a encontrar probablemente algún elemento que los está deteniendo. Alguno, porque pueden ser varios. Lo que sí les voy a decir es que no es, y lo pongo entre comillas, porque no me gusta usar esta palabra de normal, ni bueno, ni malo, son palabras que nosotros no utilizamos, pero no es común, ándale, me gusta más esta, no es común que un profesional pase un cierto periodo de tiempo sin llamadas o que acuda a muchas entrevistas y no avance. Algo lo está deteniendo. A esto yo le llamo tu ancla. Y tenemos que encontrar esa ancla. Voy a leer algunos mensajes. Dice Cintia, entender, escuchar y pensar. Sí, por supuesto. Ya no solo LinkedIn, hasta Facebook e Instagram. Así es. Bueno, sí, yo tengo un cliente que el director general, acuérdense que yo les he compartido que él dice, él se mete a las redes sociales. Y yo he tenido, no uno, varios clientes que me dicen, me metí a su Facebook y vi esto. Entonces, mucho cuidado. Hay que cuidar mucho lo que comunicamos en las redes, ¿ok? Acuérdense que estas sesiones también son de preguntas y respuestas. Ustedes levantan la mano y adelante, aquí pregunten, ¿ok? ¿Qué es entonces comunicación no verbal? Tenemos que entender, el ancla es algo que me está pasando, dice Eric. Ok, déjame te digo algo, Eric. Si esto te está pasando, te felicito. De entrada te felicito, porque ya te diste cuenta que algo no te deja avanzar. Yo siempre les digo, eso que no los deja avanzar en los procesos de selección es como el ancla del barco.
Yo no sé si soy un barco grandote, soy un barco pequeño, no importa el tamaño del barco, ¿no? El tema es que por muy grande que sea un barco, si no levanta el ancla, pues no avanza. Y puede ser muy grande, ¿ok? Todos tenemos un ancla o todos tenemos un descarrilador, si lo queremos vender en términos de conducta y de teorías de Hogan. Todos tenemos un descarrilador, todos tenemos una falsa creencia o todos podemos tener algo que nos detiene, Eric. El tema es que si yo no me doy cuenta, Eric, si tú no te Sí, das cuenta cuál es tu ancla, mañana tú eres un hombre muy exitoso, yo te conozco. gracias. Eres un candidato que las organizaciones pueden apreciar, sin lugar a duda. Pero te tengo una mala noticia. Si tú tienes un ancla, mañana puedes ir a otra entrevista y ¿qué crees que va a pasar? Sí, pues lo mismo, realmente lo que me ha estado pasando es que me llaman, tengo una, dos entrevistas y ahí me quedo. Y hay algo ahí que todavía no logro identificar qué es lo que estoy haciendo mal. Yo pienso que es mi comunicación no verbal, porque soy una persona introvertida, entonces a veces me cuesta. Y luego el tema de que son virtuales también lo hace complicado en las entrevistas. No se muestra tanto la comunicación no verbal a veces. Entonces, sí, sí, la verdad es que por eso he decidido entrar en estos temas que voy viendo que tú tienes y tratar de identificar esos lados flacos que he encontrado en los últimos procesos. Eric, ¿me das permiso de hacer algo? Sí, claro, Sí. Ok, yo sí, siempre por pido supuesto. permiso. Si construyo sobre tu diálogo, esto es lo que hacemos en las sesiones individuales, si construyo sobre tu diálogo, fíjate lo que tú dijiste, porque soy un poco introvertido. La posición para la cual tú vas, eso es una fortaleza. Ok, Aquí está tu falsa creencia. Lo que tú ves como una limitante en tu proceso de empleabilidad podría ser una fortaleza. Probablemente, y aquí construyo sobre tus palabras, no es que algo estés haciendo mal, es que algo necesitas aprender. Son dos diálogos diferentes. En coaching ok, hacemos esto. Si yo digo que algo hice mal, eres una tonta. ¿Cómo es que estás haciendo esto mal? Pero si yo digo, es que esto no me había percatado y lo tengo que aprender, ¿a dónde te lleva ese diálogo? Hacia lo positivo. ujú, El otro, el que yo diga, Eric, que estoy haciendo algo mal, me lleva a sentirme culpable. Péndulo de la vida, chicos que están conmigo. Es ok, diferente. ¿Me explico? sí, El sí, ser sí, introvertido para el puesto es una fortaleza. Yo no vería una castañuela, una jonjolí de todos los moles, alguien me dijo un día, ¿no? Leti, no me traigas a una jonjolí de todos los moles, haciendo lo que tú haces. Sería un grave problema. ujú, Disperso, no orientado al detalle, comunicativo. Nada es bueno, nada es malo, recuérdenlo. En competencias nada es bueno, nada es malo. Cada puesto tiene sus requisitos. Pero tu puesto, Eric, lo que yo recuerdo de ti, es necesario. sí, A lo mejor no es eso, a lo mejor es otra competencia, que es tu ancla, no lo sé. ¿Va? sí, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ti por darme permiso. Ok, ¿qué es entonces la comunicación no verbal? Son señales, son emociones, son mensajes que todos mandamos. El cuerpo habla. Y el cuerpo habla para bien o para mal. ¿De qué manera habla? Con mis posturas. De verdad, chicos, que a veces sí me canso y a veces yo quisiera recargarme aquí, pero no lo hago. Quienes me han visto y quienes están conmigo en las sesiones siempre me van a ver así. Porque digo, de repente aquí me pongo mi almohada grande. ¿Por qué? ¿Por qué siempre me van a ver así? Venga, ¿por qué? Porque esa postura te da poder y no, si te encorvas, te ves como derrotado. ¿Verdad que sí? Ujú.
Y si yo estuviera hablándoles aquí, peor todavía. Y hoy se los expliqué en el curso, ¿cierto? ¿Qué les decía hoy en el curso? Que al tú estar como encorvado o con la cabeza hacia abajo, pues obviamente bajas la voz. Entonces, ni te oyes bien, ni comunicas bien. Entonces tienes que poner una postura alargada para que tú logres comunicar de manera correcta y vean que tienes como ese poder para transmitir lo que quieres decir. Y el poder puede ser confianza. Ujú. Más allá de la voz es el aire. Acuérdense que no es magia, tiene que ver con el aire que entra a nuestro cuerpo, con la oxigenación. Y eso es súper importante, ¿ok? El tema entonces es que el cuerpo va a comunicar a través de expresiones faciales, de gestos, de actitudes. No las controlamos, no las disimulamos, son inconscientes. Por lo tanto, en una entrevista salen todas estas cosas. En el peor momento, la entrevista. El problema cuando sale esta comunicación no verbal que no nos ayuda es que no hay segundas vueltas. ¿Qué significa? Después de la entrevista, tú vas a ser evaluado, ya no hay segundas oportunidades. Ya no es esto de, oye, perdóname, es que venía muy mal y venía yo muy triste y venía yo muy decaído. ¿Podemos volver a hacer la entrevista? No, eso no existe. Todo lo que tú hagas después de la entrevista, perdón, ya no vale. Entonces tenemos una oportunidad. La entrevista es una oportunidad de oro. Tenemos que cuidar el qué y el cómo. Y tenemos que darnos cuenta de qué es lo que estoy comunicando. Ese es el reto, ¿ok? Pueden ser miradas, sí, puede ser mi imagen personal, por supuesto. Fíjense, cosas tan simples, a ver si les hace sentido. Cuando hay entrevistas presenciales, si yo les dijera, ojo, hombres y mujeres, aquí va para los dos, que lo que se recomienda es no usar loción, perfume, ni nada de estas cosas, ¿qué pensarían? ¿Y por qué? Que tú no sabes si, por ejemplo, es una mujer y el perfume puede ser que le cause una incomodidad a alguien y no precisamente por estar asociado a ti, ¿no? ¿Cuántas personas hay que son alérgicas o que simple y sencillamente ese olor no les es agradable? Correcto. Entonces te van a repeler y no por un Correcto. tema asociado a ti. O sea, nada tiene que ver con tu perfil, con tu desempeño. No, no, eso todavía no lo evalúa, pero si ya de entrada llegaste con un perfume que le disgusta o le causa una alergia, pues ya perdiste ahí ese chancecito. Exactamente, porque la persona va a estar diciendo, yucks". Ujú. Debo de Sí. reconocer que a mí los aromas dulces me generan algo. Yo debo de reconocer que cuando yo entro a una tienda departamental y me toca entrar por el área donde están los dulces, yo soy antiazúcar, antidulce, completamente. Cuando yo recibo ese aroma, me cae muy mal. Y no es payasada. Toda mi vida ese aroma dulce me genera algo. Entonces, cuando yo voy a un centro comercial y entro por ahí, hago esto. O sea, cuando todo el mundo dice, qué maravilla, qué delicia, qué dulzura, a mí me ocurre exactamente lo opuesto. Cuando yo estoy cerca de alguien con un aroma muy fuerte, muy dulce, me ocurre exactamente lo mismo. Y si ustedes buscan el efecto del aroma en una entrevista de trabajo, van a encontrar que los expertos recomiendan mejor no uses nada. Y si vas a usar, tiene que ser algo muy suave en una cantidad mínima, porque tú no sabes el efecto que tiene en la otra persona. Y la otra persona, en lugar de disfrutar la charla o la entrevista, ¿qué es lo que va a pensar? Que se vaya. Ya me dejó la oficina oliendo. Abran ventanas. Eso ocurre. Y son cosas que no pensamos. Mujeres, perdón, lo tengo que decir. Yo amo las uñas largas.
Y la chica que me arregla mis uñas siempre me dice, Leti, déjame, te voy a poner, algún día me vas a dejar ponerte piedritas y ta, 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 ta. Y yo siempre le contesto, ni de broma, nunca. ¿Por qué no? ¿No? Por mi trabajo. De verdad, yo contesto esto, por mi trabajo. Porque yo trabajo mucho con personas y las uñas tienen un efecto positivo o negativo en una entrevista de trabajo. Ojo, chicas, a quienes les gusten las uñas largotototas y en pico, cuidado. Y sobre todo en comunicación no verbal. Mostrar las manos es muy positivo. Es como, sobre todo si muestro esta parte de las manos, las palmas, hablo de transparencia. Esta soy. Pero si yo tengo uñas largas, con piedras y en pico, ¿quién tiene pico en las uñas? Las brujas. Bueno, sí, ¿quién más? Los ¿No? animales, dice Ah, igual. bueno, los animales, las garras. Las garras. Yo, ¿Se dan cuenta? Y no nos damos cuenta. Entonces, de repente yo veo, y ojo, comunicación no verbal, cuando yo veo estas uñas, no es que me molesten, no, 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 para nada. A veces digo, ay, qué bonitas, pero en mí no. No, yo no. Y no es que no me gusten, no es una crítica, por favor, nadie se me vaya a ofender, pero incluso distrae a la persona con la que están ustedes hablando. Esa persona inmediatamente va a mirar sus uñas. Es un distractor, no lo hagan. Todo aquello que sea un distractor en una entrevista no les juega a favor, les juega en contra. Entonces, cuidado, porque todo lo que haga finalmente va a hablar de mí. Ahora bien, hay otro elemento importante, que son los nervios. Al final, y lo vimos hace poco cuando hablábamos de descarriladores en la entrevista de trabajo, al final el nervio lo que genera es que justo se presenten todos estos temas de comunicación o todos estos temas de descarrilamiento. Y es lo que hace que aparezca estos elementos de comunicación no verbal. Yo he visto, de verdad, hace poco lo mencioné en estas sesiones, gente que golpea un escritorio y yo solamente le pregunté por su jefe o por sus motivos de salida y ¡pum! Golpean. Gente que parece que me está regañando en una entrevista de trabajo. ¿Qué es? Y yo me quedo pensando, ¿qué hace que un profesional no se dé cuenta de lo que está transmitiendo? ¿Por qué no se da cuenta? Entró el nervio, entró su descarrilador y ¡fum! Reaccionó. Decimos, le ganó la amígdala. Reaccionó y no se dio ni cuenta. Cuidado con esto. A veces, insisto, preparamos muy bien nuestro diálogo, pero no nos preparamos y no observamos lo que transmite nuestra cara. Podemos hablar muy bien de nuestro empleo anterior, podemos hablar muy bien de nuestra empresa anterior o de nuestra empresa actual, pero mi comunicación no verbal me dice otra cosa. Y yo siempre lo voy a decir, cuando un reclutador, un headhunter, tiene duda, se va a detener. Cuando algo le despierta una bandera roja, se va a detener con el candidato. No se va a arriesgar, nunca. Si algo le transmitió, no se va a arriesgar. Ahí se detiene. Entonces, cuidado con lo que mandamos en comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación no verbal? Hay muchos elementos, ¿vale? Por supuesto, la transmisión del lenguaje verbal. Las palabras son importantes, sí, siempre van a ser importantes, pero insisto, el cómo digo estas palabras va a tener un peso más importante. Pero, ¿qué palabras pudiesen ser críticos y determinantes en una entrevista? ¿Cómo cuál? Denme ejemplos. ¿No? Si yo les dijera que hay candidatos que me dicen groserías en una entrevista, no a mí, que se expresan con groserías. Si yo les dijera que hay candidatos que hacen bromas en una entrevista de trabajo.
Si yo les dijera que hay candidatos, por ejemplo, cuando hablamos de la empresa, no tiene nada positivo y me lo han dicho, no tengo nada positivo que decirte de mi jefa anterior o de mi jefe anterior. Ups, en verdad no hay nada positivo. Una cosa es que yo no me haya llevado con mi jefe o mi jefa anterior y otra cosa es que no reconozca lo que sí tiene. Todos tenemos cosas positivas. No me doy cuenta. ¡Fum! Hay que cuidar la palabra. La palabra tiene mucho peso y tengo que cuidar muy bien lo que digo. Que si bien va a tener más impacto el cómo lo digo, no importa. Una palabra puede hacer que yo me cierre. Y me ha pasado. Me ha pasado que cuando estoy en una entrevista y la persona comienza a hablar, a ver, yo no me espanto. Si la persona habla con grosería, si la persona utiliza ciertas palabras, yo no me espanto, pero la persona se le olvidó que está en un proceso de negocios. Desde ahí, yo puedo cerrar la posibilidad de que la persona avance. Y podrá ser muy bueno. Si llega, me hace una broma, y yo lo he dicho en muchos foros, yo, quienes me conocen, puedo reírme, y mucho. Pero una broma en un proceso no lo soporto. No me gusta. Y va a haber de bromas a bromas. ¿Vale? Una cosa es que de repente surja algo y nos podamos reír todos. Y otra cosa es que la persona invada o traspase el ámbito laboral y haga bromas. Pensando que a lo mejor se gana la empatía del otro. Olvídenlo. No, no ocurre eso. Nunca he visto que alguien que haga una broma genere puntos positivos. Al contrario. Cuidado con el lenguaje verbal. Contacto visual. Yo sé que ahora hemos perdido un poco este contacto visual, porque las entrevistas ahora son grabadas, porque las entrevistas, un poquito lo que Eric decía, ¿no? Hemos perdido el contacto visual, pero no podemos perder el contacto virtual. Tenemos que aprender a hablar con las máquinas. Suena fuerte, nunca pensé decir eso. Cuando yo era chiquita y veía las películas así ya esa realidad está hoy, ya nos alcanzó. No puedo perder el contacto virtual, no puedo perder el mirar hacia la cámara o el mirar a la persona. ¿Cuántas veces estamos hablando o estamos en una entrevista y estamos explicando algo y estamos aquí o estamos aquí? O peor todavía, que eso debo de confesarlo, a mí me genera estrés. A mí Leti Moyo. Cuando una persona está en una entrevista, y por favor obsérvenme, me voy a acercar a la cámara para que me vean, y me está explicando y me está contestando y hace esto. Y tiene los ojos cerrados y así cerrados los ojos me está hablando y de repente los abre y los vuelve a cerrar. Y todo su diálogo es con los ojos cerrados. ¿Cómo se sienten? Venga. ¿Cómo los hace sentir una persona que me cierra los ojos mientras me habla? Pues para empezar, que no tiene seguridad en sí mismo. O sea, es una inseguridad cañona. No lo sé, no lo sé. No sé si es inseguridad, no lo sé. Pero te hace sentir incómodo y estrés, nada más de verlo así con los ojos cerrados. Dicen que los ojos son el reflejo del alma. Dices, aquí me dicen desconfianza, que es un diálogo aprendido. Puede ser, Ivonne, perdón, que invada su espacio personal si se trata de una entrevista presencial. Perdón, ahí no entendí, Cinti, no sé, distantes, no sé a qué te refieras. Es ausencia de la persona o no querer darse cuenta. Ok, fíjense todas las interpretaciones que podemos tener de alguien que me cierra los ojos. A mí personalmente me causa así como poquito de desconfianza. A mí quien no me mira, quien no me ve de frente, mm, mm. Y si me cierras los ojos en todas las preguntas que te hago, me incomoda. Entonces, cuidado. Tratemos, y de verdad lo tenemos que ensayar,
Al principio, cuando comenzó esto de la pandemia y que todo, por ejemplo, mi trabajo comenzó a ser virtual, a mí me costaba mucho, a mí. Alguien, un gran amigo mío, me enseñó y me dijo, Leti, tienes que hacer esto, esto y esto para mantener, porque me costaba mucho mirar una cámara, mis creencias. Soy una generación diferente a muchos de ustedes, no se olviden, ¿no? Y esto de estar hablando con una cámara, yo decía, ¿cómo? Yo quiero a las personas, yo quiero people. No, pues la people ya no está, ¿ok? Tenemos que aprender a mantener así. Cuidado, cuidado si mi computadora está aquí, el monitor, y si yo estoy viendo aquí, cuidado con esos detalles en comunicación no verbal, son grandes errores, son errores garrafales. Si aquí está mi cámara, yo estoy de frente, no de lado. Eso es muy importante. Ya lo mencioné, el tono, el volumen de la voz son críticos. Hay personas maravillosas, duermen en la entrevista y luego dicen, es que el candidato... Oh, pues claro, lo dormiste. ¿Cómo es tu tono? ¿Cómo es tu ritmo? ¿Matizas a la hora de hablar? ¿O simplemente respondo lineal, 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 lineal? Después de 3 minutos, a cualquiera lo pierdes, ¿eh? Aprendan a escucharse. Y pregúntense, mi tonalidad, mi voz, mi ritmo, ¿motiva o arrulla? Porque a lo mejor es eso, ¿eh? Y ojo, cuando una persona se comienza a aburrir, olvídenlo, ya lo perdieron, a menos que hagan algo para volver a llamar su atención. Pero si el tema es la voz, y si así me mantengo en toda la entrevista, lo perdieron. La distancia con el entrevistador, ya sea presencial o virtual. Voy a mover mi cámara. Hola Leti, ¿cómo estás? Así he tenido entrevistas, ¿eh? A esta altura de mi cara. Mala práctica. Muy mala práctica. La distancia a la cámara tiene que ser un brazo. Aquí está, un brazo de distancia, donde yo pueda, ustedes me puedan ver cómo me estoy comunicando. Ya perdimos el contacto visual, el contacto presencial en muchos procesos. La comunicación es crítica. Si yo voy a hacer entrevistas virtuales, por favor, necesito que me vean. Y aquí arriba hay un espacio. No estoy pegada, hay un espacio. Tengan mucho cuidado con la distancia si su entrevista es virtual. Si la entrevista es presencial, cuidado de invadir el espacio personal del interlocutor. Y eso ocurre y no nos damos cuenta. Desde recargarnos en el escritorio y acercarnos demasiado. No confundamos. Cuando hay un diálogo que nos agrada con la persona con la que estamos hablando, siempre el cuerpo se inclina hacia el frente. Pero eso es diferente. Yo no puedo invadir el espacio de la otra persona. Y si la entrevista es presencial, cuidado con el saludo y la despedida. Cuidado con esto, cuidado con tocar, cuidado con abrazar. Una cosa es que el reclutador sea cálido contigo y otra cosa es que te permita invadirlo. No es tu cuate, no es tu amigo, a menos que lo conozcas y sean cuates, pues sí, claro, ¿no? Dependerá de cada relación. Pero si es alguien al que estás viendo, cuidado con los saludos. Cuidado con tocar. Evítelo, ¿ok? La primera impresión es la que cuenta. Por lo tanto, hace poco uno de mis clientes me dijo, oh, y cuando pasa eso, me da mucho coraje. Pero bueno, a ver, era una posición de dirección de finanzas. Yo entrevisté a todos mis candidatos, todo muy bien, todo padrísimo, pasé a mis 4 candidatos y de repente me habla mi cliente y me dice, oye Leti, ¿entrevistaste a fulano y tal? Sí, claro. Fíjate que se presentó a la entrevista con una playera de manga aquí, como playerita, ¿no? Abierta hasta acá. Y estaba mi director general.
Entonces, como iba a estar mi director general, cuando prendí la cámara, cuando lo vi, cancelé la entrevista y yo me quiero volver chango. ¿Cómo es posible, de verdad, cómo es posible que si te están diciendo vas a ir a una entrevista con una empresa y además va a estar el director general de una empresa, a ti se te ocurra, y perdónenme, pero para ser hay que parecer, presentarte una entrevista en esas condiciones? No hay manera. La primera impresión cuenta y no hay vuelta de hoja. Si va a ser presencial, si va a ser virtual, investiguen el tipo de empresa. Investiguen, y si soy caballero, a ver chicos, yo no sé si en todas las empresas ya se usa la corbata, me parece que ya no, pero una camisa. Chicas, cuidado con colgarnos más cosas de las debidas. Cuidado con lo que usamos, porque después de esos, a ver, ¿cuántos segundos bastan para hacerme una imagen de alguien? Lo hemos visto en las sesiones. ¿Cuántos? 9. 10 segundos. En 10 segundos yo ya tengo una imagen tuya. ¿Puede modificarse? Sí. Por eso el inicio de una entrevista es crítica, porque me bastan segundos para hacerme una imagen. Y esta imagen me va a favorecer lo que ven. Cuidado, chicas. Cuidado, chicos. ¿Ok? Seguridad. Yo lo voy a decir siempre, la diferencia entre un candidato y otro, a veces no es el conocimiento, a veces no la experiencia, a veces es la seguridad. Si a mí me preguntan, Leti, ¿cuáles son los elementos para encontrar trabajo? Sí, conocimiento, habilidades, todo eso, sí, vámonos. Eso, al final, la gran mayoría de mis candidatos lo va a tener. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos es actitud, seguridad y confianza. Punto. Cuidado con la seguridad, porque el exceso de la seguridad es el ego. Y no significa venderme en el exceso de la seguridad. Pero si yo me preparo, si yo sé que verdaderamente soy valioso, voy a mostrar seguridad y confianza. Yo les digo en las sesiones de empleabilidad a algunas personas cuando es necesario, yo les digo, si tú no aprendes a confiar en ti, ¿por qué yo que no te conozco voy a hacerlo? Si tú no confías que eres un buen candidato, ¿cómo pretendes expresarlo? ¿Cómo pretendes vendérmelo? Ni te conozco. Yo te voy a evaluar sobre lo que yo vea, oiga y sienta. Punto. La seguridad te puede abrir una puerta o te la va a cerrar. De verdad, hay candidatos, es muy lamentable que llegan a la entrevista derrotados. O hay candidatos, esto sí es muy triste, porque yo observo candidatos que van a las entrevistas así como que, ya sé lo que va a pasar. ¿Me vas a decir que tú me llamas? Oh. Con esa actitud llegan. Y los entiendo, ¿eh? Porque muy probablemente, evidentemente, es el resultado de una serie de entrevistas o como Eric dice, pues llevo un cierto periodo de tiempo y pues todos los procesos son iguales. Al final me dicen lo mismo, entonces llegan con cara de vida, buléame, literal. ¿Y qué pasa cuando ponemos cara de vida, buléame? Deseos se cumplen. Los deseos se cumplen. La vida te da y la vida te concede. Si tengo cara de vida, buléame, la vida te va a bulear. Seguridad y confianza. ¿Ok? Amabilidad y adaptabilidad. Yo les he dicho que en comunicación no verbal, dependiendo con quién esté, si yo estoy trabajando con alguien azul o verde, no muestro la más cerca. Nunca. 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 ¿Ok? Pero una sonrisa rompe barreras.
la amabilidad, la flexibilidad en la entrevista. Tengo un candidato que le dijo a la reclutadora, cuando tengas tiempo de atenderme, me buscas. Oh, ok, gracias, adiós. Y le pregunté, ¿y te volvió a buscar? No, pues claro que no. Por supuesto que no. La amabilidad, la cordialidad, no importa el nivel de organigrama que yo vaya a tener o para el puesto que vaya, no importa. Siempre mostrarte abierto, amable, cordial, pero ojo, no fingido, no fingido. Te va a abrir muchas puertas, muchas. Y eso no lo controlamos. Hay candidatos que llegan con una arrogancia impresionante, impresionante. Y no tiene que ver con el nivel organizacional, ¿eh? Es un tema de actitud. Soy la Coca-Cola, soy lo que tú necesitas, Leti. Ajá. Que te vaya bien. ¿Ok? La capacidad de escucha. Yo siempre voy a decirles, si tú no tienes una capacidad de escucha, ¿cómo vas a entender lo que quiere saber la persona que está frente a ti? La escucha activa es importante. Cuidado con la respuesta que doy. Acuérdense del famoso remolino de palabras en las respuestas de una entrevista. Acuérdense de esto. El riesgo es ese, que caigamos en ese remolino. Si yo no escucho y no entiendo lo que quieren saber, lo que me está preguntando, el riesgo es que yo divague y que yo comience con un diálogo, pues tengo que contestar, ¿verdad? Pues sí, no me puedo quedar callado, ¿verdad, Leti? Entonces, pues contesté. Pero en este contestar, comencé a hablar, comencé a hablar, comencé a hablar, comencé a hablar. Ojo, cuando ya alguien entra en este remolino de palabras que yo le llamo así, pueden ocurrir dos cosas. Puede ser que el reclutador me diga, espérame, Alejandro Olvera, espérame. Por favor, ¿te puedes centrar en esto? Eso yo lo he hecho con algunos candidatos. Pero lo vuelves a jalar. Perdón, te pido de favor que seamos concretos. Lo que quiero saber es esto. Eso te puede ayudar. Pero si el reclutador o el entrevistador te suelta, te deja, y tú entraste al remolino de palabras en comunicación, te pueden ocurrir dos cosas. Que cuando te des cuenta, ya no encuentras el hilo conductual que te lleve a la pregunta, o peor todavía, ya se te olvidó la pregunta y nadie te va a salvar en esa respuesta. Evidentemente, acuérdense de lo que les he dicho, toda respuesta va a ser evaluada. Toda respuesta tiene que ver con una competencia, con algo que el reclutador quiera medir y lo va a traducir en número. Así de sencillo. Entonces, aprender a entender, y si no entiendo lo que me está preguntando, le pregunto, no tengan miedo. Leti, ¿lo que tú quieres saber es esto? Sí. Sí, justo. No, lo que quiero saber es esto. Ah, perfecto. Eso es 1000 veces mejor a que se avienten al ruedo a responder sin haber entendido la pregunta. No lo hagan. ¿Va? La postura de poder que mencionaba hace rato una de sus compañeras es esta. Y no es porque yo tenga el poder, así se le llama en comunicación no verbal. Y esta es la postura que yo les recomiendo en una entrevista de trabajo, presencial o virtual. Hombros hacia atrás, espalda recta, flexo hacia el frente. Esta es la postura que tenemos que tener en una entrevista. Esto evidentemente tiene que ir acompañado con otros elementos de la comunicación, como tonalidad de la voz. Imagínense que yo estoy acá muy puesta y... ¿Qué? No me hace sentido lo que veo de Leti versus lo que escucho de Leti. Tiene que ser elementos que coincidan. Porque de lo contrario podemos caer en esto, y perdónenme la imagen, no es una crítica política ni mucho menos, olvídense de quiénes son. Olvídense de quiénes son. Véanlo desde el término comunicación no verbal. Si yo veo a estos dos personajes, ambos me transmiten cosas. No vamos a decir qué, para no entrar en dilema. Pero uno me demuestra poderío y el otro cabeza baja, piernas las dos flexionadas y brazos pegados al cuerpo. En cambio el otro, no nos damos cuenta y me están observando desde el primer contacto. Si es una entrevista presencial, desde que veo al candidato, desde ahí cuentan los 10 segundos.
Desde ahí veo su postura. Si es una entrevista virtual, desde que prende la máquina, la cámara. Cuidado, cuidado con lo que transmito. Los colores para entrevistas siguen siendo en mujeres blusa blanca y saco negro. Híjole, Alejandra, fíjate que ha cambiado mucho todo este tema. Hay en la psicología del color, por ejemplo, se habla del azul, ¿no? Incluso el saco ya es como la corbata en los hombres. Se ha flexibilizado mucho y va a depender para qué empresa. Hay empresas en donde ya rompieron esos paradigmas y las blusas y ¿no? Yo he visto empresas en donde los jóvenes o la gente ya va de mezclilla. A donde fueres, haz lo que vieres. Se ha roto mucho este tema. Ya no hay un protocolo en muchas organizaciones. Hay muchas otras que siguen siendo muy tradicionales. Por eso es importante que investigues, porque te puedes quedar por arriba o por abajo del código. Y ambas cosas no te ayudan. Lo que te puedo decir es que ha cambiado mucho. ¿Vale? Espero haber contestado. ¿Dudas, preguntas? Hay un tema importante que creo que no hemos hablado, la incongruencia. La incongruencia en comunicación no verbal entre mi tono y lo que digo. Si yo miento, no es que los reclutadores, de verdad, no es que todos los reclutadores sean expertos en mentiras, no es cierto. Es más, eso de detección de mentiras en México todavía no está tanto. Son muy pocos los que tenemos un diplomado, una certificación en mentiras. Muy pocos. Los reclutadores a lo mejor no se van a dar cuenta que ustedes mienten. Lo que se van a dar cuenta es de lo que me transmitan con su comunicación no verbal. Pero también de lo que sí nos damos cuenta es cuando ustedes dicen una cosa, responden y no es congruente sus expresiones. Eso sí, pero eso le pasa al reclutador y a todos. Eso es naturaleza humana. Todos sabemos leer mensajes no verbales y todos entendemos tonalidades de voz. Si no, cuando alguien les llama a ustedes, inmediatamente ustedes le pueden decir, ¿qué tienes? ¿Todo bien? ¿Por qué te escucho triste? ¿Qué pasó? No están viendo a la persona. ¿Cómo saben que algo tiene? Por el tono. Cuidemos esta incongruencia y cuidemos algo que no les mencioné. Cuando hablamos de una sonrisa, cuidado con la sonrisa fingida. Recuerden que la sonrisa fingida no activa los músculos faciales. Si no quieren sonreír, prefiero que no sonrían. Pero nunca una sonrisa fingida. La sonrisa fingida solo hace esto. La sonrisa genuina, el cerebro no lo engañamos, hace que se activen músculos faciales de aquí y músculos faciales de esta zona. Por eso cuando traemos un cubrebocas y alguien nos sonríe, nos damos cuenta porque se activan los músculos. Entonces, en una entrevista, si van a sonreír, háganlo de manera genuina. Si no, manténganse serios, no pasa nada. Peor es una sonrisa fingida, porque una sonrisa fingida genera desconfianza. Perdón, Alejandra me dice, Leti, si tomo algunas notas durante la entrevista, ¿se ve mal? Mira, yo no sé si se vea mal. Lo que te puedo decir es que te va a distraer. Y tu atención y tu concentración deberías de estar observando a tu interlocutor. Creo que te va a ayudar más. Porque si tú estás tomando notas, tú estás haciendo esto. Tú estás perdiendo el contacto visual, pensando que es virtual tu entrevista. Ale, espero ayudarte. Estás aquí y tu atención, tu concentración está captando información. No sé para qué quieras tomar nota. Mejor grábate, si es virtual. Si es virtual, yo siempre les he dicho, pon tu teléfono en sonido y grábate. Eso es lo que quieres. Pero si tú tomas nota, te vas a distraer. Y yo no creo que eso te convenga. Exacto, dice Pau. Mejor graba. Exactamente, mejor graba. Yo no te recomiendo tomar nota. Te vas a perder, ojo. Eso es importante.
Así como el profesional manda mensajes de comunicación no verbal, el reclutador también. Somos humanos. ¿Sí me explicó? Somos humanos. También mandamos información. Si tú estás escribiendo, lo que va a pasar es que te pierdas de esa comunicación. ¿Va? ¿Alguien quiere grabar esta sesión? Perdón, no autorizo a nadie a grabarlo, solo lo grabo yo. Si alguien la quiere ver, la voy a subir al canal de YouTube, pero no autorizo a que alguien la grabe. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Les hace sentido? Sí, mucho sentido. Muchas gracias, Leti. Grábense. No hay mejor manera de entender lo que estamos transmitiendo si no grabo mi voz y si no me grabo yo. Aquí el único tema que yo les pido que trabajen es que alguien vea el video, que alguien les ayude a ver el video. ¿Me explicó? Porque evidentemente yo veo el video y digo, no, pues lo hice perfecto, pues lo hice bien, ¿no? ¿Quién me dice? ¿Quién me da un feedback? Puede ser un amigo, puede ser alguien experto en la materia, puede ser alguien. Yo de verdad sí creo que levantar la mano, Eric, pedir ayuda es importante, muy importante. Sí, ¿Va? gracias. Ok. Chicos, pues nosotros seguimos cosechando éxitos en el grupo. Hoy, bueno, esta semana, hemos tenido contrataciones cada semana hemos tenido gente del grupo que se ha ido contratando. No todas las personas con las que trabajamos están en transición laboral, algunas están trabajando y lo que quieren es tener un plan de desarrollo interno, porque acuérdense que empleabilidad, la gran diferencia entre buscar empleo y buscar ser empleable es eso, que el buscar ser empleable te ayuda a identificar lo que el mercado laboral demanda. No busquen trabajo, no pierdan oportunidades, porque buscar un trabajo los va a llevar a cualquier parte. El buscar ser empleable significa cómo entiendo las necesidades y las demandas de un mercado laboral y cómo yo logro complacer o satisfacer esas necesidades del mercado laboral. Eso implica aprendizaje. Entonces, muchas personas que nos llaman también están en esa parte dentro de una organización y lo que quieren es trabajar su empleabilidad interna, en pocas palabras, sus planes de desarrollo. David, te deseamos el mejor de los éxitos, lograste el desarrollo que querías dentro de tu empresa. Y a Gaby Baez le deseamos el mejor de los éxitos, gracias por la confianza en mi persona, pero tenemos una efectividad que va cada día al cielo y eso me da muchísimo gusto poderles ayudar. Les recordamos que tenemos nuestros programas justo de empleabilidad individuales y grupales. El próximo grupo empieza el 3 de septiembre. Si a alguien le interesa participar en estos programas, por aquí vi a alguien que me puso, Cinti Contreras, por favor, búscame. Dice, alguien puso aquí que pronto van a hacer más. Sí, Cintia, no lo Sí, dudes, sí, no lo sí, sí. dudes que va a haber más No. contrataciones. Algo importante, chicos. Quien piense que final de año, porque yo ya estoy viendo final de año, es un periodo donde no hay vacantes, está perfectamente bien equivocado. No es cierto. Es cuando más vacantes hay. Entonces, es ahorita un excelente momento para moverse de manera estratégica. Buen momento, ¿ok? Les recordamos cuáles van a ser, de qué vamos a hablar el próximo jueves, el perfil profesional, cómo reflejarlo en el currículum, el uso de las redes sociales para encontrar empleo y las competencias de los líderes. Martes, jueves, acuérdense que tenemos estas sesiones gratuitas para ustedes. Nuestras páginas, búsquenos y síganos en nuestras redes sociales, compartan, comenten. De verdad que para mí estas sesiones iniciaron en la pandemia, ayudando a las personas y también ayudándome ustedes a mí, porque fue el canal de comunicación que pude entablar con ustedes. Y desde el inicio de la pandemia, cada martes, cada jueves tenemos estas sesiones. Para mí, también ustedes son una gran ayuda y lo fueron durante todo este periodo de tiempo. Entonces, los invito
a que me acompañen, ¿va? Puedes volver a poner los temas, sí, como no, el perfil profesional, el uso de las redes sociales y las competencias de los líderes. Ojalá, Mirna, nos acompañes. ¿Sale? Acuérdense que tenemos un canal en YouTube, no todas las sesiones las subo, algunas las subo, otras las pongo en privado, solo para el grupo que trabajamos empleabilidad. Por eso los invito a que no se pierdan estas sesiones. Mi teléfono de contacto, mándenme un WhatsApp, aunque por ahí ahorita traigo un tema ahí con el teléfono que se me cayó como 4 metros. Pero bueno, mándenme un WhatsApp, por favor, y yo responderé. Mil gracias, de verdad. Ojalá les haya podido ayudar. Acompáñenme el jueves. Los espero. Pórtense bonito. Bonito día. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Leti. Buen Leti. día. Gracias, bye. Gracias Bye. igual, Leti, buen día. Bye, bye. Gracias.